Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Beingolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy ya estamos en nuestro video número 46 de nuestra enseñanza, La Verdadera Gracia. Amén. Amén. Y nos habíamos quedado la semana pasada viendo realmente cómo nosotros no debemos de creer a todo espíritu. Hermanos, en Cristo Jesús debemos de tener muchísimo cuidado en estas cosas. En Tito, por favor, si me acompaña rápidamente, a Tito capítulo 1, el versículo 9, dice la Escritura: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nosotros debemos de ser retenedores de la palabra fiel. Hermanos, en Cristo Jesús, si una palabra nos ha funcionado, si una palabra ha sido efectiva en nuestra vida, nosotros debemos de aplicar esta palabra y debemos retener esta palabra fiel. Yo le cuento algo para que se dé cuenta cómo funcionan las cosas. Esta escritura, esta Biblia, fue escrita en diferentes tiempos. Por ejemplo, Mateo fue escrita en un diferente tiempo a Juan y cosas así, diferentes autores, pero el que inspiró toda esta escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido el Espíritu Santo. Pero cuando se empezó a armar lo que hoy conocemos como la Biblia, habían muchos otros libros también que existían y que pudieron haber sido puestos en este libro, pero este libro fue puesto. Estos libros que conocemos fueron puestos en la Escritura por una razón, porque al ponerlo en este libro llamado Biblia, la Escritura tenía que cumplir dos cosas muy importantes. Número uno, debía ser cristocéntrica, debía dirigirse a la persona de Cristo Jesús. Y número dos, tenía que tener poder de transformar las vidas. Si la escritura, o el libro, o folleto, pergamino, que se había encontrado de la antigüedad, no tenía el poder de transformar las vidas, no se incluyó en este libro. Es así de sencillo. Toda escritura de aquí tiene poder comprobador, es una palabra fiel y por eso es retenida. ¿Okay? Asimismo, en su vida, si una palabra que se le ha sido predicada a usted ha tenido el poder transformador, ha tenido el poder de salvarlo, ha tenido el poder de llevarlo a un punto más allá, un punto realmente divino, retenga esa palabra. Retenga esa palabra. No es una palabra falsa, no es una palabra mentirosa. Una palabra mentirosa es aquella que se venga en contra de una palabra comprobada y efectiva en su vida. Si a mí con una enseñanza, hermanos en Cristo Jesús, acerca de la fe, acerca de la sanidad, una palabra que me han dado de sanidad, ha tenido resultado en mi vida sanándome, hay que retener esa palabra. ¿Por qué hacer caso a otro tipo de palabra que te dice no existe la sanidad cuando tú has sido sanado? No sé si me dejo entender. Eso es lo que ocurre. Tiene que ser retenedor. ¿Por qué? La palabra misma tiene evidencia por todo lugar y tiene comprobación. No necesita ser defendida por otro, la palabra se defiende sola. Por eso dice la Escritura, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén, amén. Ahora el segundo punto que quería tocar con respecto a esta falsa doctrina que se hace llamar la verdad, el mensaje de la gracia, es el corazón de esta doctrina, ¿ok? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la intención? ¿En qué se mueve realmente esa doctrina que se hace llamar el mensaje de la gracia?
Y es que el corazón es la humanidad. ¿Cómo pasó? El corazón de esta doctrina, que se hace llamar el mensaje de la gracia, es la humanidad. Gira en torno a la humanidad. En otras palabras, es humanocéntrica. Todo lo que ellos leen lo interpretan en torno al ser humano, en torno al humanismo. Y es por eso que muchas de esas enseñanzas parecen discursos de derechos humanos. Esa es la verdad. Porque todo gira en torno al hombre. Se han olvidado de Dios y han empezado a girar en torno al hombre. La escritura es cristocéntrica. En esto nosotros nos podemos dar cuenta. La escritura es cristocéntrica. Si usted me acompaña, por favor, a Colosenses, el capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8. Colosenses 2, el versículo 8, dice la escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo aquello que venga para poner a un lado a Cristo, poner a un lado a Dios y enfocarse en otro ser que no es Cristo, inclusive en la humanidad, no es de Dios y es una hueca sutileza, es una filosofía dada según tradiciones de hombres. Es así. Toda enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Toda enseñanza tiene que mencionar a la persona de Cristo y ser el protagonista de la novela o de la película, o el protagonista de la prédica, el protagonista del mensaje. ¿Y por qué? Debe haber un porqué. Porque Jesús es Dios. ¿Ok? Jesús es Dios. Él habla las palabras del Padre. Y la Escritura, ¿por qué digo que Jesús es Dios? Porque en Él habita corporalmente, como hemos leído, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. La Trinidad. Amén. Entonces eso podemos ver. Y en Hebreos, capítulo 10, acompáñenme a Hebreos. Hebreos, el capítulo 10, la Escritura dice, Hebreos 10, el versículo 1, dice: porque la ley, ¿qué cosa es la ley? Todo el Antiguo Testamento, todo lo que trajo Moisés, ¿ok? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es esa sombra de los bienes venideros? ¿Qué es eso que dice la Escritura que se mostraba inclusive desde el Antiguo Testamento? ¿En qué se estaba centrando? En Cristo Jesús. El Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús, del Salvador. Lo primero que ocurre cuando el hombre cae en el huerto del Edén, lo primero que ocurre es que Dios le da una profecía a la mujer, que la simiente de la mujer le quitaría la autoridad a Satanás. Ya empezó a hablar de Jesucristo. Ese es Jesús. La creación del hombre obedece también a Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en Hebreos mismos, el primer Adán y Jesús es el segundo Adán. Otra vez Cristo Jesús. Cuando usted ve la historia de Daniel, usted ve un tipo y sombra de lo que iba a ser Jesús. Cuando usted ve a Abraham, usted ve un tipo y sombra del Padre. Y cuando usted ve a Isaac, es un tipo y sombra de Jesús, el Padre dando a su Hijo en sacrificio.
Cuando usted ve a David, usted ve un tipo y sombra de Jesucristo. Cuando usted ve a Moisés, cuando usted ve a Isaí, cuando usted ve a Gedeón, es un tipo y sombra de Jesús, de las cosas que iba a hacer Jesús, porque la Escritura son las palabras del amor. El amor, las palabras del amor describen a la perfección el amor. Dios es amor. Jesús hablaba las palabras del amor y hacía las cosas que hablan las palabras del amor. Y por lo tanto la Escritura está hablando de Jesucristo. Es así de sencillo. Por eso dice también en Mateo capítulo 13. Mateo, el capítulo 13, el versículo 44. 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es un tesoro escondido. ¿Dónde estaba escondido? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué estaba escondido? ¿Por qué razón? Porque no se puede entender. Y Dios, a través de hombres, de figuras, de sombras, quería hacerle entender la importancia del Salvador al hombre y la importancia de Jesucristo, que Él es el protagonista, debido a que nuestra mente no podía entender las cosas. Es como cuando un profesor enseña a sus alumnos. Para enseñarle usa ejemplos cotidianos de la vida real para que uno más o menos pueda comprender. Imagínese usted que quiera explicarle a un hombre del año 300 o del año 4, digamos del año 1000 antes de Cristo, quisiera explicarle acerca de un carro o de un avión. ¿Cómo le podría explicar? ¿Cómo le podría hacer entender? Tal vez él diría en este momento: es un milagro, es una magia. Pero no, usted tendría que usar ejemplos tal vez de la vida actual, como decirle: así como los pájaros existen en los cielos, así también ahí puede haber una máquina que construye el hombre de tal manera. Y usaría ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cómo podría explicarle a un hombre antiguo, un hombre que no conoce ni siquiera la tecnología, un hombre que existió en esa época donde se peleaba con espadas, donde uno iba a través de caballos, explicarle el funcionamiento de una bomba nuclear? ¿Cómo le podría usted explicar estas cosas? Tendría que usar ejemplos cotidianos y sería muy difícil. Asimismo, Dios usó ejemplos de la vida actual, personas que se movieron en la fe, para explicarles lo que iba a ser Jesucristo en un futuro y la importancia de Jesucristo. Es por eso que la Escritura en hebreo habla de los tipos y sombras, de las sombras de los bienes venideros, de las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Eso es lo que ocurre en la Escritura. Por eso es que en el Antiguo Testamento no lo dice directamente, pero está tratando de explicar lo que Jesús iba a hacer. La ley hacía esto. A través del sacrificio, Dios les estaba enseñando al hombre lo que iba a ser su hijo, que él iba a morir justamente sin mancha y sin arruga, como ese sacrificio, como ese becerro, como ese macho cabrío, que sin mancha y sin arruga, que era sacrificado por los pecados de ellos mismos, esa sangre inocente, esa sangre no culpable. Así también iba a ser Jesucristo. Era un tipo y sombra de lo que iba a ocurrir, de lo que iba a pasar. Eso es lo que ocurría. ¿Y por qué la Escritura es cristocéntrica? Ya lo dije, porque Jesús hablaba las palabras del Padre. Eso dice en Juan. Y para que a las personas no les quede la menor duda, Juan capítulo 12, el versículo 49, dice la Escritura: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Jesús no hablaba por su propia cuenta, no opinaba por su propia cuenta, él hablaba todo lo que el Padre le había dicho y punto, se acabó. Pastor, ¿qué le decía? Lo que dice en Génesis, lo que dice en Deuteronomios, lo que dice en Salmos, lo que dice en Malaquías. Eso le dijo el Padre, eso es lo que está en la Escritura y eso nada más él hablaba y en base a esa Escritura él opinaba. Él opinaba en base a la Escritura. También en Juan capítulo 14, si me acompañan a Juan capítulo 14, en el versículo 10 dice la Escritura: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Amén. Jesús hablaba por el Padre. Él, en otras palabras, hablaba palabras de amor. Si Él habla palabras de amor, Él se parece al Padre. Él es en el Padre. Es como si Dios mismo, el Padre mismo, y el Verbo, y el Espíritu Santo estuvieran hablando. Él mostraba al Padre. Y claro, Él es el Verbo encarnado. Pero como hombre, Él mostraba también a Dios mismo, porque Él hablaba palabras de amor, porque Él hablaba las palabras del Padre. Y estoy hablando de esto del amor porque los domingos estamos teniendo una prédica acerca del amor, y yo creo que ya usted me va a entender más claramente esto de las palabras de amor. ¿Y por qué Jesús decía que Él era en el Padre y el Padre en Él? Como hombre. Él lo decía como hombre, no como Dios. Como Dios, Él era el Verbo y Él era parte de la Trinidad y en Él mismo estaba la Trinidad, porque los tres uno son, pero a la vez los tres son independientes. Pero Él está hablando estas palabras como hombre, como el Verbo que se encarnó, como si fueras tú, como si fuera tu hermano en Cristo, como si fuera yo. Él habló: yo soy en el Padre. ¿Por qué? Porque Él hablaba palabras de amor. Y por lo tanto, la Escritura es cristocéntrica porque Él mostraba el amor. En otras palabras, Él mostraba a Dios mismo. Es así. La Escritura es cristocéntrica y no quiere que nos enfoquemos en otra cosa porque vamos a perder. Es parecido a lo que pasó con Pedro. Dios le dijo a Pedro: Pedro, ven. Pedro sacó su pie de la balsa, empezó a caminar y cuando empezó a avanzar, mientras él miraba a Jesús, mientras él era cristocéntrico, todo le fue bien. Él estaba caminando sobrenaturalmente sobre el agua, en un milagro, en la bendición, en la sanidad, en la prosperidad. Pero en el momento que él dejó su vista a los fuertes vientos, a las olas del mar, ese momento se hundió. Cuando él dejó de ser cristocéntrico, cuando él dejó de mirar a Jesús. No dejemos de mirar a Jesús. La Escritura es cristocéntrica. Cuando leamos la palabra de Dios, debemos entender que el protagonista de la historia es Jesucristo y debemos de verlo con esa perspectiva. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí y vamos a continuar la siguiente semana sin dejarles de mencionar que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén.